saludos a todos y a todas. Hay un poco, la clase de hoy se centra en lo que fue llamado por todo el historicismo revisionista década infame, ¿no? Que luego los liberales salieron a contestarlo con un libro un poco liviano, pero interesante. Los títulos a veces son muy importantes. Ni década ni infame, es verdad, era más que década y para el pensamiento de ellos no era infame. Lo que jamás esperé que algún momento, con los años uno va buscando ciertos equilibrios, yo tomara esta clase como un punto insoslayable para la construcción de la arquitectura moderna, de la arquitectura moderna, del país moderno, de la Argentina moderna. Y por otra parte, tomar un personaje tan controvertido como Agustín P. Justo. Tan controvertido, claro, para el pensamiento nacional y popular, pero no para el país. Y sobre todo es especialmente interesante ver el énfasis en el Estado de un presidente conservador, en el fondo un radical, no nos olvidemos que era radical, antirigoyenista, ministro de guerra del segundo presidente radical, de Marcelo T. de Alvear. ¿Por qué esta gente hay que entrarle por la derecha? ¿No? Al grado de deterioro intelectual, moral, y de todos los temas de deterioro que actualmente vive el país, no hay mejor arma que mostrar a gente que compartió los ideales del liberalismo en parte y los del conservadurismo, con gente que de algún modo el principal distingo que tiene es su semi-analfabetismo, y digo generosamente semi-analfabetismo, su analfabetismo político, su analfabetismo histórico, su analfabetismo conceptual en todos los sentidos posibles. Entonces, por otra parte, es un tema del cual la Argentina no estaba, como no lo estuvo nunca, desprendida de otras circunstancias. El tema de la arquitectura de Estado es un tema que, bueno, otro tema con el cual siempre puede uno insistir, ¿no? Es especialmente importante en un momento en que hay alguien que dice claramente desde la cabeza de la nación que el Estado es un espacio que hay que destruir y anuncia que él lo va a destruir desde adentro. Entonces, esta es una idea, lo interesante es que es una idea que no se ejecutó en ningún lugar del mundo, y cuando digo en ningún lugar del mundo, desde cualquier sociedad civilizada, de la sociedad preclásica a la sociedad actual, con lo cual es un experimento, por lo menos, si no riesgoso, aventurado. Sí, hubo un caso, si ustedes han leído, y si no, lo recomiendo, Heliogábalo, el anarquista coronado, de Antonin Artaud. El único caso donde un anarquista llega al poder. A los 14 años, y a los 18 es asesinado por la Guardia Pretoriana, cuando la Guardia Pretoriana decide que Roma no es el momento de que se deshaga. Esto no es ninguna alusión a la violencia para ser ejercida actualmente, pero esto es lo que sucede con Heliogábalo. El único caso en toda la historia de la humanidad, desde Ramsés II hasta Fidel Castro, desde Pericles hasta Stalin, ¿no? Desde Sixto V a Luis XIV, y desde Napoleón a Franklin Delano Roosevelt. Entonces, como es un experimento que no existe en el mundo, es especialmente interesante entrarle a todos aquellos que hicieron un trabajo enorme en el Estado. No solo, y no es el único periodo, aún los hombres de la generación del 80, acá hay una clase magnífica en ese aspecto, Fabio Grementieri, y también en la parte que le tocó Carlos Moreno. La generación del 80 tuvo el Estado como central, pero claro, eran liberales, verdaderos liberales. Estoy pensando en los más grandes de ellos, en Sarmiento, en Roca, en Avellaneda en parte, ¿no?
no libertarados, eran liberales, ¿no? Entonces, empecemos a fijar los términos que corresponden. Liberales que hubieran fulminado a todo aquel que no acepte los roles del Estado, como es la educación y la salud, en primer término, sobre todo la educación. Estoy pensando en Sarmiento y en Roca. Y ni hablemos de los presidentes populares del siglo XX. Don Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, que más allá que su apellido Patricio hizo un trabajo estupendo como jefe del Estado, y ni hablar del general Perón y de Eva. Entonces, esta clase tiene todos esos matices y es especialmente interesante verlos en este momento. Nunca pensé que iba... Hace años, el más importante historiador de la arquitectura argentina y sudamericana, del cual me honra su amistad, que es Ramón Gutiérrez, me encargó un artículo para la Academia Nacional de Bellas Artes sobre este periodo. Bueno, no sé si lo conformó mucho a Ramón, pero tampoco le pareció, no esperaba esa. Cuando uno empieza a conocer la obra de Justo, empieza a matizar el rol de Justo en la historia de la Argentina moderna. No voy a eludirlo, acá lo anoté para no olvidarme, ni el fraude patriótico ni el pacto Roca-Ranciman, porque eso también es parte de la... Pero hoy nos vamos a concentrar en Justo como hombre de Estado. Lo primero que yo diría es que Agustín P. Justo fue un militar ilustrado. No estamos acostumbrados a que haya militares ilustrados. Lo era el general Julio Argentino Roca, lo era Justo, lo era el general Mosconi, lo fue el general Perón. Esto desapareció. La imagen que tenemos del ejército actual es de un ejército que muchas veces se lo puede calificar de ocupación. Un ejército similar al rol de los cipayos en la India imperial. Por lo tanto, esa idea de militares ilustrados, perdón, me olvidé de los primeros, de los padres, del general San Martín, que una de sus primeras medidas cuando es protector del Perú es fundar la biblioteca de Lima, la primera biblioteca pública, y dona para ello su biblioteca, que lo acompañó en toda la campaña de los Andes y su ida al Perú, el general Belgrano. Estamos hablando de ese tipo de militares, San Martín, Belgrano, Roca, que yo lo incluyo en esa lista sin duda, Justo y Perón. Justo pertenece a ese lugar de militar ilustrado y se recibe de ingeniero civil en la UBA, rango que luego dentro del ejército es reconocido como ingeniero militar, pero su trabajo, sus estudios los hace en la UBA, igual que Enrique Mosconi, es su compañero en la UBA, igual que Baldrich, el otro general defensor de YPF junto con Mosconi. Por otra parte, la figura de él es la de una esfinge. Si lo comparamos con la bestia neofascista que da origen al golpe contra Irigoyen, al general Uriburu, del cual muchos decían que su caballo era más inteligente que él, Justo ocupa un lugar muy distinto. Y además un hombre que sabe tejer en la política. Y cuando digo un hombre ilustrado estoy hablando de la quinta o sexta biblioteca de historia más completa del país, privada. Y un hombre que, como vamos a ver enseguida, participa claramente de todas las actitudes del desarrollo de la cultura. Y tiene una imbricación directa, muy amigo de artistas, de pintores, de escultores. Curiosa la figura de él. Y luego ya vamos a entrarle un poco más al tema. Estas primeras imágenes son, yo decía que no puede hablarse de Estado empezando por el país, de arquitectura de Estado, de gestión de Estado. Era el espíritu de aquel momento. Estamos hablando de Estado moderno, ¿no? Es decir, el Estado existió siempre, pero ahora nos concentramos en el Estado moderno, el Estado de ciertos desarrollos posteriores a la Revolución Rusa. Y para eso vamos a tocar cuatro casos, 5, de estados
democráticos y de estados autocráticos. Y dentro de los estados autocráticos de derecha o de izquierda, por usar terminología hoy día abandonada. Y dentro de los estados democráticos, uno europeo y uno americano. Entonces vamos a ver unas imágenes muy rápidas sobre la arquitectura de Estado del nazismo, la arquitectura de Estado del fascismo, la arquitectura de Estado de la Tercera República Francesa y la arquitectura de Estado de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Y dos imágenes, antes de entrar de nosotros, dos imágenes de la arquitectura de Estado de México, después de la Revolución Mexicana, y del Brasil, del Brasil de ese gran presidente que fue Getúlio Vargas. Todo ello se sitúa, todos estos ejemplos y todos esos ejemplos que vemos de estas imágenes son todos de la década del 30. Ahora sí podemos, no sé si la luz, creo que les conviene que le apague o no. ¿Se ve bien? Ah, bueno, entonces lo dejamos así. Ahora sí, empezamos con la segunda. Bueno, lo primero que hay que discutir con la arquitectura del Estado es calificarla ideológicamente. Acá no hay ideología ninguna. Algunos la calificaron de arquitectura fascista. Bueno, la arquitectura aquella no es fascista, es comunista. Sí, empiezan a fallar las calificaciones, digamos, rápidas. Otros la calificaron de arquitectura imperial. Estos dos países sí pueden ser imperiales, pero esa arquitectura en Brasil, en México o Argentina no es imperial. Entonces nosotros preferimos el término de arquitectura monumentalista o arquitectura del monumentalismo. Eso sí, eso lo era tanto en la Rusia soviética como en la Alemania nazi. Ahora, es interesante ver que estos dos pabellones, el pabellón de la Alemania nazi, de Albert Speer, y el pabellón de la Unión Soviética, estamos hablando ya de la Unión Soviética bajo el gobierno de Stalin, de Boris Joffan, estaban enfrentados uno frente a otro, yo he puesto que con toda la intención, en la exposición de París de 1937, la exposición más grande que se hace previamente a la Guerra Mundial del 39. Fíjense, en los dos casos estamos hablando de arquitecturas, bueno, se puede ver claramente la escala humana, donde quedó reducida, ¿no? Esta es una persona. Para el Tercer Reich es una buena. Acá arriba está el águila con la corona de laureles y la cruz esvástica coronando una arquitectura monumentalista, simétrica, con elementos que pueden ascribirse, monumentalista sin duda, al Art Deco, y aún más Deco esta escalonada, con la obra maravillosa de Vera Miúgina, el obrero y la campesina, símbolo que fue el símbolo de la revolución. Los que concurríamos al Cine Cosmos cuando era un subsidiario de la embajada rusa, Arkino Pictures tenía esta imagen como el león de los rusos, Tomás. Bueno, díganme ustedes qué diferencia estética, qué diferencia simbológica y qué diferencia espiritual entre estos dos edificios. Ninguna. Estamos hablando de enemigos jurados, ideológicos, políticos. Acá está la arquitectura del Reich. Esta obra no existe más. Es la Cancillería, la nueva Cancillería en Berlín, obra también de Albert Speer. El salón de los mármoles, acá también elementos del Deco, pero elementos del Deco mezclados con una vuelta al orden de referencia clásica, neoclásica sería, ¿no? En este caso. La escultura es de Arno Breker, uno de los grandes escultores predilectos, no era el único, pero predilectos de Hitler. Y acá se ve el acceso a la Cancillería, con el símbolo nazi, con el águila y la cruz gamada, el patio de honor con las esculturas de Breker y el salón de mármoles, una más. Y acá vamos a la Italia, bueno, mientras que la escultura clásica para los bárbaros germanos, como parte final del Imperio Romano, era una copia, para los italianos, para el duce que quería revisitar las glorias romanas, estaba en casa, lo tenía en su sangre, en su ADN. Acá vemos dos o tres obras maravillosas. Una, la ciudad universitaria de la Universidad de Roma, la Sapienza,
del año 35, obra de Marcello Piacentini. Marcello Piacentini es uno de los grandes arquitectos italianos. No es el único, porque a diferencia de Hitler con Speer, Mussolini va a repartir la baraja con muchos arquitectos. Piacentini es el más célebre porque es el que abre la vía de la conciliazione en Roma, que le da perspectiva a San Pedro, etcétera, etcétera. Y a muchas otras obras, ¿no? Perspectiva que, como bien señala acá mi querido amigo, nunca debió tener. No, muy bien, esto es un lugar. Él siempre tuvo. Es un querido amigo, antiguo discípulo y ha superado al maestro por muchos cuerpos, pero siempre conserva la idea de los discípulos, que son los que no tenemos hijos. Tiene ese rol freudiano de siempre corregir al padre. Pero muy bien corregido, porque el padre es muy. Lo mío es la emoción, lo de él es la seriedad intelectual. Entonces, es un buen conjunto. Bueno, y después esta que iba a ser la gran exposición, EUR, el grupo de EUR, que es Exposición Universale de Roma. En el 42 están en plena guerra. Este hombre ha tenido la idea loca de asociarse con Hitler, bueno, y con el Mikado, pero el Japón estaba lejos, y se pone a hacer esto que se inaugura después, se termina después. Pero acá lo que se llama el Colosseo Quadrato, ¿no? Este edificio donde luego está mostrando una idea interesantísima. ¿Y a quién se va a referir una poesía? ¿A quién se va a recibir? Si Italia no era un imperio. Es más, las pocas colonias africanas que va a tener las tiene a destiempo y a un momento. Porque igual que Alemania, se unifica en 1870 la Italia. Era una serie de reinos, el reino de las dos Sicilias, el papado, el ducado de Milán, el reino de Cerdeña, la ciudad libre de Venecia. Bueno, cuando llega tarde para el reparto, ya están las bestias inglesas y francesas, que son tan democráticas, que se apropiaron de toda Europa y de toda Asia. Entonces llegan tarde. Lo único que les queda es Libia y Etiopía, pero bueno, lugares sagrados. Pero hasta ese momento no era un imperio. Entonces la idea era recordar al imperio en el momento en que Roma era dueña de toda Europa, o de casi toda, de todo el norte de África y de toda Asia y de Turquía y de Asia, lo que llamamos Asia cercana. Bueno, entonces estas arquitecturas tenían un sentido. Acá es una obra de Nervi, de Guerrini, de La Padula, de Romano, el Palacio de la Civiltà Italiana. Bueno, hoy día lo tiene una casa de modas, una de las importantes, no me acuerdo si, no sé, una casa de... No sé si para... De alta moda, sí, pero lo puso, la última visita que estuve en Roma, lo puso impecablemente, estaba muy arruinado. Todo esto revestido, por otra parte, en mármoles Carrara, mármoles preciosos, porque también la referencia en la antigüedad viene por el material, ¿no? Y la maravillosa Minerva que preside la entrada al rectorado de la Sapienza es una obra de Marini. Martini. Arturo Martini. Es una obra, todas estas obras son de la década del 30, 32, 35. Fíjense acá, una obra que ya tiende a tener elementos racionalistas, pero el pórtico es un pórtico que refiere a la historia, digamos, de que hay detrás. Una más, por favor. Bueno, acá un acercamiento a la estatuaria gigante. Bueno, acá está el Museo de la Civiltà Romana, todo un conjunto espléndido para mostrar, para justificar una justificación moral para esa cruce del Mediterráneo y esa toma de esos países africanos por parte del duce. Otra más. Bueno, la Rusia soviética. Este monumento no se realiza, pero la intención está presente. ¿Con qué se lo compara? Con la Torre Eiffel y con el Empire State Building, el monumento a la Revolución Rusa, coronado por una estatua gigante de Boris Yeltsin también, ¿no? De Lenin. No se realiza. No creo que tampoco Stalin tuviera mucho interés en continuar esto después, quedó en proyecto. También, el edificio del Aeroflot, la línea histórica rusa, creo que tampoco se realiza. Y otro también con elementos decoisantes, el Palacio de los Libros o de la Cultura. Fíjense de todas maneras, estos elementos decoisantes, incluso
proto-racionalistas, pero sí, lo que siempre aparece, el pórtico. Y acá, la Universidad de Moscú, una obra de Rudniev, donde también aparece, este forma parte de un conjunto que se llama Las Siete Hermanas, 7 rascacielos casi idénticos. Uno es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el otro es un hotel internacional, hoy día de 6 o 7 estrellas, etc. Y esta es la Universidad de Moscú. Con la idea de un rascacielos y también la simetría absoluta, elementos decoisantes y mucha referencia a lo que empieza a ser el enemigo, si no presente, inmediatamente futuro. Ya acá empieza la Guerra Fría, los Estados Unidos. Una más. Acá está un modelo de esta universidad donde también la modernidad acaba acá, donde otra vez está el pórtico neoclásico, coronado además por un conjunto, una cuadriga. La puerta de Brandenburgo en Berlín, los arcos romanos previos, está todo eso presente. Una más. En China, 1949 presente, acá gobierna nuestro general Perón, triunfa Mao Zedong, y esta es la plaza de Tiananmen, en Beijing, del 49, ¿no? La Asamblea Nacional de la República Popular China. China tenía toda una tradición arquitectónica que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Qué es lo que se toma? Una arquitectura que estaba simbolizando el Estado fuerte en todos los países que acabamos de ver. Para el nazismo, para el fascismo. Luego veremos que para la Tercera República, una arquitectura con una columnata de entrada, una especie de loya gigante, fuera de la tradición china, pero no fuera de la tradición internacional, donde Mao Zedong quería dejar una marca. Y la estatuaria del mismo modo, ¿no? Es una estatuaria realista, una estatuaria de algún modo de representación fuera de toda vanguardia. No es el caso de la rusa, de Vera Moyushkina, que si bien es arquitectura realista, es una arquitectura que tiene otro vuelo, ¿no? Otra más, una escultura. Bueno, y los franceses, con los restos de lo que fue la exposición de París del 37, la que acabo de mostrar, los pabellones del Palacio de Chaillot, las grandes perspectivas, acá hay parte de esos pabellones, la estatuaria francesa con todos los débitos a la estatuaria versallesca, etcétera, etcétera, la estatuaria dorada. Acá se ve y lo que fue lo que se llamó el Palais de Tokio del 37, ambas obras, este sigue en pie, es el Museo Actual de Arte Moderno de París, ¿no? Donde, fíjense, hay gestos de decir, bueno, muy bien, yo refiero a la antigüedad, pero es un pilotis, una columna que ya no tiene ni basa, ni estrías, ni capitel. Pero de algún modo la referencia es inequívoca, es una referencia neoclásica. Acá ya pasamos a un país democrático, la Francia de la Tercera República, años 30. Una más. Y esto va a tomar incluso al arte. Y lo va a tomar... será tan fuerte que aquel que había venido a revisar y a dar vuelta a toda la tradición plástica de Occidente, como Pablo Picasso, en estos años, en una obra para mí maravillosa como dibujante, que es la Suite Bollard, del año 30 al 36, él toma ese dibujo de línea. Picasso, como curiosidad, lo planteó hacia el pasar, decía, acá tuvimos un dibujante de ese rango en la escuela de Tucumán, del 46 al 52, de Perón. Ya lo voy a mostrar en la clase de Perón, que era Laios Salai. Él decía, los dos mejores dibujantes del mundo somos Laios Salai, un húngaro, y yo primero. Pero lo aclaraba, pero ya que le reconociera como segundo a Laios Salai, que no era precisamente un hombre de izquierdas, o sea, mientras que Picasso sí, pero eso implicaba una doble generosidad. Bueno, estos dibujos maravillosos, todo lo que vemos acá, el efebo con la copa, el copero de Zeus y el modelo y el escultor, están refiriendo a la antigüedad clásica, al desnudo, a la tradición griega, preclásica y clásica y helenística, y luego retomada por toda la cultura de Occidente. Y lo hace Picasso, ver hasta qué punto esto había entrado, la referencia al pasado, una más. Y en la moda. Estas son fotos de un gran fotógrafo ruso, de una familia aristocrática rusa que después de la revolución va a parar a París, Hühne, y una modelo, Tota Koopman, vestida por Vionnet,
y acá vestida por Augusta Bernat. Miren la referencia. No solo la referencia a una figura griega, una columna, sino que son prácticamente túnicas griegas o túnicas romanas. Cómo esto invade el mundo de la alta costura, de la fotografía. Porque el fotógrafo también se había especializado en esto, de la arquitectura, del diseño en general. Una más. Bueno, si vamos a la República Imperial del Norte y vemos el Pentágono, no hace falta explicar porque es un pentágono, con fachada de más de 200 metros de largo, donde hay una cierta ración, el edificio de oficinas militares mayor del mundo. Fíjense este tramo central, que es interesante colocado para romper con esta monotonía. En este tramo central lo que es una columnata. Estamos hablando del año 41 al 42. ¿Quién gobierna? Washington, Franklin Delano Roosevelt. Una más. Que se ve la fracción, esto que mostraba. Una más. Vamos a nuestros países, a la América Latina. El monumento a la Revolución. El escultor es Oliverio Martínez, un gran escultor mexicano, muere muy joven. Y esta cúpula había sido levantada en el periodo de Porfirio Díaz. Iba a ser la cúpula del Palacio del Congreso. Bueno, en 1910, 7 años antes que los rusos, no quiero olvidarlo, nuestros hermanos mexicanos hacen su revolución. Bueno, el Congreso no se realiza, pero la cúpula es salvada porque estaba construida, faltaban las alas y el cuerpo central, y se le dedica a la revolución. En cada una de estas esquinas hay 4 grupos gigantescos, con grandes rasgos indigenistas y con monumentalismo. Uno es las leyes agrarias, representan las leyes agrarias, el otro las leyes campesinas, las leyes obreras y otros grupos más de fuerte. Ahora miren esta águila también con las alas facetadas, un poco al modo de decoizante. También, ¿qué distancia hay con el águila nazi fuera de la intención? Estamos hablando acá de un gobierno de la revolución. Es el aire de la época, el aire del tiempo. Por eso es muy absurdo aplicar a la historia de la arquitectura y del arte reglas fijas que tengan que ver únicamente con la ideología. Acá, como ven, las ideologías hemos pasado de un lado a otro, otra más. Y en el Brasil, de Getúlio Vargas, tenemos desde edificios monumentalistas, donde también acá está presente el propilio, hasta edificios más decoizantes, como el Ministerio de Guerra y la estación central do Brasil de Río de Janeiro. Piensa que son todos edificios, Río era la capital hasta el 60, y el Ministerio de Educación y Salud. El único edificio moderno, por lo menos que mi memoria reconoce, la modernidad y el monumentalismo estaban un poco peleados, pero el único edificio moderno que puede ser calificado de monumentalista. Obra de Oscar Niemeyer, de Lucio Costa y del arquitecto Afonso Eduardo Reynio, Leao, varios, Moreira, arquitectos, una obra del 36 al 43, con un trabajo enorme de Brisoleil, de muro, digamos, como respuesta al clima, en otro lugar también de muros vidriados y con un acceso con columnatas de 3 o 4 pisos, donde da la dimensión más. Obviamente era el ministerio de un país que había sido un imperio y que nunca va a olvidar sus sueños imperiales, y obra de un genio como Oscar Niemeyer o como Lucio Costa. El ministerio, otra más. Y ahora sí, le entramos a nuestro país. Esta foto maravillosa es una foto hecha para 1936. Cuando ustedes ven el obelisco es que llegamos al 36, porque el obelisco es nuestro monumento a la bandera, no solo el de Rosario. El lugar donde estaba la iglesia de San Nicolás, en el periodo colonial, donde se izó la bandera por primera vez, eso fue demolido con la 9 de julio, y está marcando el 4º centenario de la primera fundación, la de Pedro de Mendoza, 1536-1936. Y acá, esto que ven acá angosto es Corrientes, y esto que ven ancho también se empezó a voltear es Corrientes. Esta es una foto de Horacio Coppola, marido de Grete Stern. Y aclaro lo de marido porque si aprendió la fotografía, la aprendió al lado de la genia que era ella, que era Grete Stern, estudiante de la Bauhaus.
alemana de origen judío que tuvo que rajar para acá cuando ya subía el del bigotito. Y como acá se casó y vivió muchos años con Horacio Coppola, y él fue un excelente fotógrafo. Ella tenía otro vuelo, un artista, pero fue un excelente fotógrafo de arquitectura. Esta imagen está marcando la vocación internacional de Buenos Aires. Está tomada desde el desde el Comega, en la esquina de Corrientes y el Bajo, y el Safico. Un edificio decoizante, que lo vamos a ver después, propio de la época. Esta es una buena imagen de una ciudad que pasa de ser una gran ciudad a una metrópoli de vocación internacional en estos años. Una más. Y se está abriendo la avenida. Se está abriendo, sí. Se está abriendo, ensanchando Corrientes. Lo mostré. Volví una minuta atrás. Ven que acá está angosta y acá está ancha. Ahora vamos a ver otras imágenes. Otra más. Bueno, y acá están los personajes. Acá está la bestia neofascista de Uriburu. Bruto, porque no te quería poner un régimen corporativista. En ese momento, en el 30... Bueno, primero es el primer golpe de Estado que se da contra un presidente constitucional inobjetable como Irigoyen, pero bueno, dejemos eso de lado. El corporativismo en esos años estaba presente, tanto en el Portugal de Oliveira Salazar como en la España. Todavía estamos en el 30, todavía no empezó la República. Siendo ministro, siendo el jefe de gabinete, no más que jefe de gabinete, primer ministro, Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, marqués de Estelia, el primer ministro de Alfonso XIII, una dictadura de Primo de Rivera, pero todavía está Alfonso XIII. Entonces esas ideas tenía él acá, con una tradición militar. Acá está don Agustín Pedro Justo, acá está el doctor Roberto Ortiz, el segundo presidente, y el tercero, el doctor Ramón Castillo. Estos tres, bajo la obra, el gobierno de estos tres, se va a realizar gran parte de lo que estamos viendo acá. ¿Cómo llega al poder esta esfinge que es Justo? Con el Partido Socialista Independiente. Él era radical, no olvidemos, pero antipersonalista, radical, no irigoyenista. Ministro de Guerra de Alvear. El Partido Socialista Independiente, el partido, el sector radical antipersonalista, o sea, alvearista, y un grupo de conservadores bonaerenses que siempre estaban a mano para ocuparse. El conservadurismo dio sus hombres a Perón, le dio, por ejemplo, a Víctor Solano Lima, acuérdense que fue el vicepresidente de Cámpora, etc. Pero antes había parte. El conservadurismo, la parte sana del conservadurismo siempre tiene llegada a partidos populares. Bueno, y él organizó todo esto. Era un hombre, a mí me gusta a veces, la cita esa me la olvidé, pero me la acuerdo de memoria, de uno de los historiadores norteamericanos que siempre dan, algunos de ellos siempre en el clavo para decir lo que acá no se dice a veces directamente, diciendo que él era de una sagacidad que llegaba a rozar como todo estadista, a rozar lo inmoral o lo amoral. Para mí debo aclarar que el estadista que no tenga eso no llega al lugar que llega, no hay ángeles que lleguen a esos lugares, ni papas que lleguen a esos lugares. Entonces forma parte, cierto grado controlado de amoralidad forma parte de la cabeza que se necesita. Bueno, este hombre la tenía, era un zorrino, era un hombre, además, tenía estas habilidades, no solo que arma todo esto, él se le enfrenta no directamente a Uriburu cuando quiere poner un régimen corporativista, pero por otra parte no quiere que entren los radicales, porque se podría ser barrido. Ya había habido una elección en la provincia de Buenos Aires que le habían ganado y fue anulada. Entonces, lo que hace es reunirse con todos estos partidos. Y por otra parte, ni bien llega a la presidencia, esto es lo que señala el norteamericano, que es Pash, Robert Pash, casi abandona, salvo los actos del 25 de mayo, 9 de julio, el uniforme militar. Porque él no quería que siendo un hombre inteligente y culto, como dije al principio, se lo parangonese con la bestia. Este es uno de los raros retratos de él como general. No se vestía en civil, salvo los actos donde su rol como militar no podía eludirlo. Ese tipo de maniobras las tuvo siempre. Y otras situaciones que son inexplicables.
porque era un hombre que tenía un dominio de todo, fue director del colegio militar, un dominio de la interna militar muy grande. Él llega con apoyo de una gran parte de la gente que luego va a estar en contra de la revolución del 43, ¿no? Salvo los que luego van a integrar el GO. Los militares, los oficiales que van a integrar el GO, donde Perón surge entre todos ellos, estaban en contra de Justo. Pero en ese momento era una minoría. No se había producido todavía todo el gobierno de él y de los que lo siguieron. En su momento, Enrique Mosconi, cuando Irigoyen funda YPF en su último año de gobierno, estamos hablando entonces previo al 22, en el 21, en el 22 ya sube Alvear, y Alvear va a buscar quién va a dirigir, y Mosconi era el experto petrolero que tenía el país, sin duda, pero ¿de qué nivel? Y además arriesgado. Por eso me ha hecho admirar a Alvear cada vez más. Muy arriesgado porque no se limitaba al país. Gracias a Mosconi, que utiliza, lo nombra presidente YPF. ¿Y quién le señala el nombre de Mosconi? Alvear, Justo, que sabía perfectamente que Mosconi era un nacionalista antiimperialista, irigoyenista además, no antipersonalista. Y aún así lo señala para el cargo. Por eso es una particularidad y permanece en el cargo hasta 1930, hasta el golpe. O sea, lo señala en el 22 y gobierna 8 años YPF. Y aunque Uriburu le pide que siga, él dice de ninguna manera. Primero porque era un irigoyenista convencido y ese golpe no lo podía tolerar. Y segundo porque sabía que al subir Uriburu, la Standard Oil, que fue su enemigo, su bestia negra durante todo su gobierno de 8 años, iba a estar otra vez en el candelero. Su pelea fue con la Standard Oil. Le arrancó las concesiones a la Standard Oil en la zona de Comodoro Rivadavia. Y no se contentó con eso. Sembró la semilla de la discordia desde México hasta Uruguay. Viajó a México. Luego se arma Pemex, no inmediatamente. A los mexicanos les dijo, si nosotros no tenemos una política continental en contra de la Standard Oil, de la Royal Dutch inglesa y de la Standard Oil de los Rockefeller, esto no somos fuertes para que lo hagamos país por país. México lo convierte con decoraciones. Después va a Colombia. En Colombia tuvo menos suerte. En Brasil se organiza, después de su ida con Getúlio Vargas, la Oficina Nacional del Petróleo. Y a los uruguayos que no tienen petróleo se funda ANCAP, es la sociedad esta uruguaya, y los convence de tener su propia destilería. Ustedes no tienen petróleo, pero no permitan que les destile los ingleses ni los modernos. Un enemigo negro para ellos. Y ese hombre lo recomienda Justo. Otra más. Y el entourage de Justo. El presidente Franklin Delano Roosevelt, el presidente más grande que los Estados Unidos han tenido y tendrán hasta que ese imperio caiga. Nunca va a haber alguien, un hombre que ponía el Estado por arriba de todo. ¿Y cómo lo llamaban los republicanos? ¿Cuál era el epíteto? No, le va a resultar, hoy, le va a sonar, comunista lo llamaban. Como si fuera posible, para desautorizar lo que era un comunista. Por el rol, nunca en Estados Unidos el Estado se había metido de ese modo, ¿no? Un hombre que se cagaba en la inflación, a cambio levantó a los Estados Unidos del crack de 1929, gobernó 4 periodos seguidos, incluido el último ya al final, porque mientras vino la guerra y hubo esa excepción. Y por otra parte, llenó el país de conjuntos de vivienda, de autopistas, de aeropuertos, de usinas, de represas, a reinyectar obra pública, un dios, Franklin Roosevelt. Y se tomó en esa época el avión no venía tanto, había ya, pero vino en su corazón, Missouri, si no me acuerdo más, a visitar a Justo. A los mexicanos los tenía al lado, pero se tomó el trabajo de visitar a dos, con la política del buen vecino, como la llamó, a 2 grandes países que él los quería de su lado, a Justo en la Argentina y a Getúlio Vargas en Brasil. Bueno, el otro, el único que honró la revolución, el general Lázaro Cárdenas, que confisca la Standard Oil
y que confisca la Royal Dutch, y que eso casi le vale una invasión americana, y colocado en el Index por Inglaterra, el general Cárdenas. Este lo siguió a Cárdenas. Ávila Camacho ya se inclinó hacia la derecha. Ahí está con... Roosevelt lo está visitando, ¿no? Sí. Getúlio Vargas en Brasil, Benavides y Manuel Prado en Perú, Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda en Chile. Estos son los interlocutores, otra más, los compañeros. Y acá está la visita de Franklin Delano Roosevelt a Justo. Él se encontró muy cómodo con Justo. Justo no es que estuviera haciendo una política que estuviera haciendo keynesiana, pero que se acercaba a muchos puntos, una política de desarrollo industrial importante. Después vuelvo a eso. Otra más. La visita de Le Corbusier, 1929, con su célebre hoja de ruta, con las 2 ciudades que iluminaban. Bueno, él era un bueno, hoy lo hablábamos en la visita que le hicimos. Él le vendía naranjas a los paraguayos, si hacía falta. Y hacía falta y estaba detrás de cuanto encargo hubiera. Se tiraba al Palacio de los Soviets de Moscú, asociado con Boris Yofan, justamente, y no lo ganó, y se tiraba al Palacio de las Naciones Unidas, con todos los otros arquitectos internacionales, como Niemeyer, etc., y hacía antesala con el Duce, con Mussolini, a ver dónde agarraba un encargo. Para sí, la plata no tenía olor, y los encargos tampoco. Bueno, es un modo podía haberse un buen jefe de Estado, ¿no? Su moral era muy flexible, casi lábil, una anguila. Bueno, tuvo acusaciones por colaboró con el régimen de Vichy. También. No, sí. Nada más y nada menos. Nada, igual que Coco Chanel. Pues dejemos eso, digamos, pero bueno, no toda la gente tiene la misma conducta. De todas maneras, no quiero que acá el director de la casa ofender a mi querido amigo, el director de la casa. Eso no le quita ningún mérito arquitectónico y artístico, que lo tiene y lo va a tener toda su vida. Bueno, pero acá estaba comparando a Buenos Aires, la gran capital del sur, con Nueva York. Es interesante porque esta comparación con las 2 ciudades menos nacionales de esos países. Los neoyorquinos siempre se cagan por lo que pasa en París, en Londres, en Tokio, en Berlín, y desprecian a los del Medio Oeste, los que consideran palurdos. Y los de Buenos Aires es lo mismo, una serie de tilingos, que todo lo que pasa afuera está mejor que lo que pasa adentro, una ciudad amnesia americana. Entonces, bueno, esta comparación es muy apropiada, aparte de que él quería seducir a... Y Buenos Aires, cuando él llega, ya era esto. Esta foto de Chirca 1930 con el Banco de Boston neoplateresco y con la equitativa del Plata de Co. en una gran avenida, está mostrando a qué ciudad llegaba, una ciudad que ya se había alargado esa carrera internacional. Él vio bien, una más. Bueno, esta perspectiva de un plan previo a los 30, ¿no? Con la idea de la Avenida de Mayo, el Cabildo todo hecho un muñón, la Diagonal Norte, la Diagonal Sur, marcaba toda la falta el obelisco, claro. Por eso es previa al 36. Marcaba el destino de Buenos Aires, el destino manifiesto, una más. Mira, ese es el monumento. Volve atrás. El monumento que se proyectó para sí. Nunca se hizo. A Dios gracias, porque estuviera acabado con la escala de la plaza, ¿no? Me quedo con nuestra humilde pirámide. O sea que eso debe ser 1910. No, esto ¿sabes? Es el plan de la época de Carlos Noel, de Convención de Estética Edilicia, de la época. Carlos Noel, no en vano, intendente municipal de Marcelo T. de Alvear, ¿tá? De los radicales. Claro, lo nombró el presidente. Esa sabia, mira, soy porteño, así que nadie se ofenda con lo que voy a decir. Esa ciudad jamás debió tener la capacidad de elegir primero, si es un distrito federal, joderse, y que nos iría mejor con el signo de quien gobierna. Si es peronista, el intendente peronista. Si es radical, que sea radical. Y si los milicos den un golpe, que es un milico. Porque no hay forma, sino cuando llegas al límite tenés todo un problema de conflicto y obras que se paralicen y todo. Así que ese fue un retroceso, pero sabemos que fue una de las cosas que a Menem le permitió su cambio presidencial, ¿no? El acuerdo que hizo con Alfonsín, que no, de Menem sabemos que no lo honra Alfonsín, en fin. Otra más. Y acá estamos viendo ya esa Buenos Aires,
acá está la plaza, sigue el Cabildo descabezado con su Avenida de Mayo, la única avenida que había hasta ese momento, producto de Torcuato del intendente Torcuato del Bear, de la generación del 80, con las diagonales norte y sur. Ahí está, ya vamos a volver a verlo, el Ministerio de Obras Públicas, hecho en la época de Justo, una más. Y acá la apertura de la 9 de julio, que tardó años. La apertura de la 9 de julio en el 36 tenía 2 cuadras hacia el sur, desde Corrientes, acá está esta foto del 36, o sea, Lavalle y Tucumán, a la altura del Colón, y 2 hacia el norte, Sarmiento y Perón, ¿no? Y el resto fue creciendo hacia el norte y hacia el sur progresivamente. Pero la idea de todo este cambio enorme a nivel urbanístico, ahora voy a volver sobre ello, se da en estos años, se consolida, comienza antes, pero se consolida en los años de estas presidencias. Una más. Acá está una foto en obras, una más. La apertura de la avenida Corrientes. Fíjense ustedes, al mismo tiempo se trazaba la apertura de avenida y la línea B de subterráneos, digamos, todo un trabajo de superficie y subterráneo gigantesco, una más. Esta foto con Corrientes, acá sí se ve completo, acá se ve el actual Centro Kirchner, no, lo llaman Centro de Libertad, ¿no? Palacio de Libertad, bueno, esperemos. En fin, el antiguo Palacio de Correos, obra de un gran arquitecto francés, el Comega, el Safico, Corrientes ya abierta como avenida, el cruce con lo que va a ser la 9 de julio, el obelisco, y esta foto maravillosa también de Coppola, de la Diagonal Norte, con un régimen de lo que podemos calificar rápidamente como urbanismo a columna, ¿no? La parte baja bien marcada, es la avenida más completa en eso, generalmente a veces revestida con granitos o con colores diferentes. Luego el fuste, la base de la color del fuste y el coronamiento, lo que pasa arriba de un gran cornizamiento, a veces hay cúpulas, agujas, en fin. Toda la idea es una avenida completa que ha permanecido curiosamente completa. Cosa que no pasó con la Avenida de Mayo, que tenía este rango antes. Pero bueno, todo esto, otra más, y acá se ve la avenida diagonal, acá está la cruce con Florida, acá vemos los edificios, no, este no es el cruce de Florida, sí. El Banco de Boston, los edificios Bensich, y luego acá, YPF está acá. ¿Dónde está? Por acá. Ahí. No, el otro, acá. Ahí. Y la sucesión de edificios con este corsé de hierro urbanístico, ¿no? Que se le pone con los retiros, el fuste y los cornizamientos, y lo que pase arriba no importa, puede ser distinto. Hay una más. Acá se ve esto claramente. No importa si el edificio tiene cariátides, si es clasicizante, si hay referencias al academicismo italiano o francés, no importa si es el neoplateresco español, no importa si es el Art Déco. Lo que importa es que es tan fuerte el contenedor urbano de esta estructura que todo eso se ve armónico. Una más. Bueno, acá esta imagen es para ver la apertura. Acá está la diagonal norte, la diagonal sur, que es posterior. Fíjense que solamente está el edificio de la esquina de Irigoyen. Falta todo el edificio de la actual legislatura de la ciudad, que se va a levantar el Cabildo, sigue Mocho, todavía no lo intervino Busquiazo, la Plaza de Mayo, una más. Acá se ve otra imagen de la avenida Corrientes, el Comega, el antiguo Hotel Houston, ahora de una cadena, el Safico, y el obelisco con su idea esa idea preciosa de obelisco reloj de sol, que se perdió al perderse la plataforma, maravillosa. Seguramente hay leyes de tránsito que me cago en ellas, con las cuales se tuvo que hacer lo que se pero que eso arruinó toda esta idea simbólica maravillosa. Y además, otra vez acá. Ahí tiene el revestimiento original. El original. Después se fue cayendo, ¿no? No, se cayó a pedazos. Y por problemas lo sacaron. Y había gente que lo quería demoler. Siempre. La nuestra es una sociedad donde imperan más los inútiles que no hacen nada, pero que quieren joder al que hace que el que hace. Esto es una idea también, otro rescate previo a lo clásico. Finalmente es el rescate de una de las culturas más antiguas, de Egipto.
No en vano los romanos, los griegos, los romanos las saquearon, los franceses después, para llevar estos monumentos a sus ciudades. Yo tengo la teoría que es un cambio de escala de la pirámide de Mayo, trasladada por la diagonal al centro. Eso puede ser interesante. Sí. Es eso. Y la pirámide de Mayo finalmente es neoclásica. Sí. Es lo mismo, pero Sí, cambio de escala. cambio de escala. Bueno, Alberto Prebisch, un hombre también que actúa en estos años. También la influencia norteamericana, ¿no? Porque El obelisco de Washington, sí. Sí, sin duda. El mall de Washington está todo íntegro, hecho bajo... Y antes de eso, el plan de Sixto V en Roma. Claro. Llevan todos los obeliscos. En la piazza del Popolo. No, además, es lógico, ¿no? Napoleón, cuando se corona, en París, reviste ¿cómo Notre Dame? La reviste, hace lo que se llamaban los aposentadores reales, en el caso de la Casa de Austria, de los primeros Austrias. El aposentador, Velázquez, primero fue aposentador real para las fiestas de Felipe IV, y además pintor, y por supuesto le dio la Cruz de Santiago, lo que hacía falta, ese genio, pero era aposentador. Y bueno, lo que hace Napoleón es eso, la reviste con una especie de fantasmagoría de iglesia neoclásica. Él se reviste como emperador, como un emperador romano, y se coloca la corona de laureles, no una corona real. La idea de revivir al imperio. Ese imperio duró menos, duró la vida de él nada más, pero bueno, una más. Ni siquiera. A ver, bueno, acá se ve otra foto también con el obelisco recién hecho, todavía está, fíjense, la ruina de estas dos manzanas, estas dos, y el Ministerio de Obras Públicas, la diagonal norte, ¿no? Otra más. Bueno, y acá está el Ministerio de Obras Públicas, acá está nuestra santa acá arriba, que leí estos días que la querían, para distraer nuestras discusiones, creo que la querían retirar. Claro, se inventan esas cuestiones. Sí, bueno, en fin. Y la estatuaria, Troiani, uno de los grandes escultores que ha tenido el país, italiano de origen, pero que toda su carrera fue acá, ¿no? Y ustedes en La Plata tienen una joya de Troiani. El arquero maravilloso es el Troiani. En la Plaza Moreno, una joya, una obra maestra de la cultura de La Plata. Troiani, un grandísimo escultor. Sí, acá hay muy buena estatuaria acá en La Plata. Pero esa yo no sé si no es casi, diría la mejor de... Sí, muy linda, además inspirada en el burdel. Claro, además con la competencia de haber hecho eso cuando tenés el burdel, el Heracles arquero de burdel en bronce en Buenos Aires, que es difícil empardarle eso. Bueno, Troiani lo consigue. Bueno, los italianos tienen eso en la sangre, son maravillas. Bueno, acá este monumento, este palacio, acá hay una idea loca que tuvo Fermín Beretervide de decir, bueno, hagamos la puerta de Buenos Aires, pero las puertas se hacían en las ciudades europeas, cuando las puertas de París, cuando caen las murallas, entonces las puertas señalan el antiguo lo de las murallas en París, en Viena, en todas las ciudades que tuvieron murallas medievales. Pero bueno, una idea interesante, la puerta sur de Buenos Aires, nunca se hizo esto, este es el actual. Y un tema que es importante, que va a suceder acá, la aparición del automóvil, luego vuelvo sobre ello, ¿no? Las playas de estacionamiento gigantes, la gente empezaba el automóvil, y ya estaban los subtes hechos, la red ferrocarrilera no iba a crecer, 45.000 kilómetros, la mayor de América Latina y una de las mayores del mundo, hasta que vino Menem. Acá, en todas las placas que son bajo las 2 cuadras o cuadra y media, de un lado y del otro del obelisco, la primera parte. Bueno, y acá un despacho de este ministerio, 1936 al 37, que el ministerio volumétricamente mayor del país, antiguo, porque si no me acuerdo mal se fundó en 1905 como ministerio equivalente a, se haya hecho para la época de Justo, está implicando cuál fuera el rol del Estado para este presidente. No, y usar la idea de un rascacielos. Y la idea de un rascacielos. Para un ministerio. Ahí voy enseguida. Otra más. Uno de los 4 rascacielos, si tomamos ese como uno, que van a marcar Buenos Aires. No me voy a extender en esto porque el jueves que viene va a estar acá el arquitecto Sergio López Martínez, un experto en la arquitectura, autor del libro de Arquitectura Moderna en Buenos Aires, 1929-1945, junto con mi compañera Coco Larrañaga y quien les habla, pero él cargó con la parte más dura del libro, toda la investigación y relevamiento del patrimonio,
Y nadie sabe más sobre ese tema, en Buenos Aires al menos. Entonces, acá, por otra parte, esto no es obra de Estado. Ustedes dirán, ¿qué hacen acá? Son obras particulares, casas de renta, ¿no? El edificio de José Levich y Villiers Comega del año 31, el de Sánchez Laos y la Torre del 33 al 36, y el de Walter Moll, un suizo, que va a tomar más la tipología, en este caso más la tipología neoyorquina, norteamericana, escalonada, que recuerda un poco las pirámides mayas, tenía que ver eso con el Código de Nueva York de 1916, etc. Y esta que yo sigo pensando que es el mejor edificio de cualquier época realizado en Buenos Aires. Su rango, una escultura urbana, el Cabanag. Su forma de respeto, el arrasante del Retiro Mayor con el Plaza Hotel, que era un edificio que obviamente iba a permanecer. La forma en que acompaña la barranca natural de la Plaza San Martín. La multiplicación de formas modernas, pero más bien decoizantes que tiene el edificio, lo coloca fuera de... Ahora, son obras particulares, pero ¿por qué están acá? Porque el modo de gobierno de Juste, quienes siguieron, ayudaba a que los excedentes de toda esta gente que eran o estancieros o industriales o comerciantes importantes, tuvieran como meta poder colocar sus ahorros en un tema como la construcción. O sea, no es sobre el Estado, pero es... Campo, todo. Campo. Aquellos los Hirsch, dueños Claro. de la cerealera más importante de Bungibor. Bungibor. Estos los Bay, dueños de la segunda cerealera más importante, que es Afip. Y acá Corina Cabanag. Corina Cava, que vendió 5.000 hectáreas para levantar ese Sí, para levantar ese edificio. ¿Mm? Los tres son guita del campo. O sea que eso es muy importante verlo, porque eso se genera cuando hay un clima. Eso es muy importante, porque nuestro país siempre fue capitalista, y lo voy a decir en mi clase de peronismo, no lo fue hasta el final, en el sentido de hacer como los norteamericanos, de decir, bueno, sí, vacas y trigo siempre vamos a producir, pero además lo otro, porque vamos a comprar lo que da la industria, cuando sabemos que tiene un valor mucho más, jamás vamos a ser iguales, sino, bueno, este clima de generar formas de inversión internas para el país fue uno de los méritos de estos años de gestión, hay que reconocerlos. Esta arquitectura va a crecer en todos estos años, va a empezar en los 20, pero se va a hacer fuerte en la década del 30 y los 40 hasta los 50. Ya en el 47 viene la ley de propiedad horizontal. Piensen que estas arquitecturas de casa renta, la Cabanag, que era dueña de todo el rascacielos, podía alquilar el resto, pero hasta la ley de propiedad horizontal del 47, del primer peronismo, no se vendían por pisos o por departamentos. Bueno, por eso están acá, una más. Fotografiado por Manuel. Sí, volvé un minutito atrás. El mayor fotógrafo de arquitectura racionalista, con corrector de paralaje, con cámaras de cajón, unas maravillas, que el edificio... No hay fotos iguales a los de este gallego. Era español, si no me acuerdo mal, ¿no? Yo creo que sí, que era un gallego venido acá en los años tumultuosos. Bueno, don Manuel Gómez, otra más. Las avenidas, no solo urbanas, las avenidas de circunvalación de la ciudad. Bottier, uno de los grandes arquitectos racionalistas y urbanistas, la General Paz, es de esta época, una más. Acá fotos históricas y dibujos de los puentes, algunas de estos desaparecieron, pero esas mierdas coloradas que han colocado ahora de hierro, que no, bueno, la avenida tenía que crecer, pero de algún modo se perdió la escala, pero estos maravillosos puentes de la General Paz. Las casitas de los cuidadores, que había, otra más. Los puentes, el puente Uriburu, ex puente Alsina, todo lo industrial está tapado por esta torta de fondant neocolonial para embellecer la entrada y salida del puente. Pero bueno, también el otro estilo de la época, ¿no?, que persistía, venía de antes, sobre todo de los gobiernos radicales, y lo conté un poco en la charla que di de la hora americana. Otra más. O puente ya claramente definido como moderno, el puente Avellaneda, ya del fin de los 30 hasta el 40, sobre el Riachuelo, una más. Bueno, y uno de los temas, antes de pasar a esto, lo que es fundamental en el sentido de la presidencia de Justo, Ortiz y Castillo, es que toda la estructura urbanística, por eso mostré primero la foto, la estructura urbanística de superficie subterránea de Buenos Aires, del casco céntrico de la ciudad,
no ha cambiado en lo fundamental en nada. O sea que la ciudad de Buenos Aires le debe, y sus habitantes le debemos, toda la estructura moderna de la ciudad, que hoy día puede haber quedado sobrepasada por la cantidad de tránsito, la polución, la destrucción. Pero todo eso se le debe a esta generación, salvo la línea A de subte, que era obra del intendente Joaquín de Anchorena, en 1913, del mismo modo que la avenida era la única que había. En el mismo sentido, digamos, este-oeste de las avenidas, la avenida Belgrano, que era una calle, ampliada avenida, salteemos la de Mayo, que era anterior, la avenida Corrientes, la avenida Córdoba y la avenida Santa Fe se crean en este momento. La línea de subte, la B, la C, la D y parte del comienzo de la E son de este periodo. O sea, superficie y subterráneo. La avenida, la avenida General Paz, que bordea la ciudad y sus puentes con la conexión, gracias a esta idea de que el intendente era el intendente llamado por el presidente, son de esta época. Y toda la costanera norte, lo obligado, es de esta época. Es decir, que la estructura entera de una ciudad se convierte en una metrópolis internacional bajo estas presidencias. Yo cuando doy esta clase para alumnos de otra edad siempre recordamos las diferencias, y estamos hablando de gobiernos conservadores, quieren usar la palabra antigua de derecha, también de derecha, en parte liberal. Estos gobiernos conservadores que pensaban que el Estado tenía deberes, tanto municipales como provinciales como nacionales, hoy día serían llamados comunistas. ¿No? Eso es una, bueno, no sé, mi generación ya no, yo espero que antes de que Dios me llame a su lado, no ver... Lado Rocha, bueno, la ciudad de La Plata que se quita. De cero. Trotskista. Trotskista. Que esta serie de hijos de puta, bueno, esta parte después no se puede borrar, que esta serie de hijos de puta que hoy ya están gobernando, destruyendo nuestra república y diciendo además que lo van a hacer como un topo, es una figura de traición a la patria. Y estoy defendiendo como defensor de la patria al general don Agustín P. Justo, donde mi admiración de esta boca, que ya a esta altura usted no tiene ninguna duda, de esta boca peronista, jamás pensé que iba a salir un elogio de Justo, pero sí, si uno no es un imbécil, modifica su pensamiento a medida que vive, para tratar de ser un mínimo más sabio cuando va a morir. Bueno, por otra parte, a Justo le va a tocar una cosa del tiempo que tiene la habilidad, es otra de las habilidades de este hombre. Él va a ver que el imperio, por mucho que haga el pacto Roca-Ranciman, al mismo tiempo que lo hace, que no es beneficioso para la Argentina, por supuesto, y lo manda al vicepresidente Julito Roca, al hijo de Julio Argentino, que en la comida con el vizconde Ranciman, que era la otra parte del pacto, tiene la infeliz idea de decir que la Argentina puede considerarse ya como uno más de los dominios británicos. Bueno, decir eso... El sexto dominio. El sexto... Bueno, Mario Alberto Ramos, no en vano uno de los grandes historiadores de izquierda, que la izquierda le ha regalado el peronismo, porque es marxista en su formación, siempre gente más seria, ¿no? Juan Miguel está... Bueno, en su formación, llama a ese tomo el sexto dominio. El sexto dominio. Bueno, más allá de eso, este hombre ve que la estrella del imperio inglés decae y que la estrella de su hijo, el imperio norteamericano, sube. Cosa que se corroborará en la Segunda Guerra, donde ya Inglaterra quedó ahí como una piltrafa. Una piltrafa nunca va a ser, pero digamos, perdió su primer rango. Y entonces ve que sucede otra cosa, que la hulla o el carbón pasa a minimizarse como combustible y el petróleo sube, por lo tanto la nafta. La hulla y el carbón para los barcos a vapor y para el ferrocarril, muy bien, ya está construido, lo dejamos. La nafta para el automóvil, el camión y el avión. ¿Y qué empieza a construirse? ¿Qué crea? Crea vialidad nacional, que ahora la quieren hundir. Crea vialidad nacional. Pavimenta los dos pavimentos principales que coloca, la ruta 2, el primero a Mar del Plata, acá que atraviesa la provincia, y la ruta Córdoba, la ruta 9, pavimentadas. Crea vialidad nacional. Había creado antes para el Banco Central. El
presidente quería hacer volar por el aire. Había quedado la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Junta de Vitivinícola. 3 elementos de producción fundamentales, como algún tipo de regulación. Obviamente que gobernaba desde su clase y en gran parte para su clase, pero tenía una visión de que el país había que gobernarlo. Esa es una diferencia enorme. Y crea un plan de turismo excepcional, para los cuales un plan, por otra parte, virtuoso, estatal-privado, estatal YPF, ponía el combustible. La YPF de Mosconi, la YPF que le había ayudado también a construir. Y privado el Automóvil Club Argentino, que va sobre las nuevas rutas del país, va a colocar el Estado colocaba el combustible, el Automóvil Club Argentino colocaba las estaciones. Y esto va a ser el inicio del reino del automóvil, del camión. El ferrocarril va a seguir con su... Los ingleses tratan de resistir esto por miles de maneras, pero triunfa esta idea, lo cual habla también de que tenía su olfato bien aguzado, más allá del pacto Roca-Rancima. Esto hay que considerarlo. Miren ustedes toda la propaganda que empieza, los mapas de desarrollo del país, los afiches con toda la propaganda, Mar del Plata, Necochea, Mendoza, Córdoba, que va a recorrer el país entero. No es el único país, en esos años también en el Perú hay un proyecto similar de turismo por parte del Estado y otros países americanos que lo hacen. Pero bueno, acá tuvo una amplitud muy grande, otra más. Bueno, acá está la célebre simbología del Automóvil Club, los automóviles de aquel momento, las estaciones, todos los mapas de ruta, otra más. Y la sede, ¿no? La sede estatal de YPF, la sede antigua sobre la Diagonal al Norte, con toda esta estructura ya proto-racionalista, con toda esta estructura de urbanismo más neoclásico, pero con toda esta, y con sus interiores. Otra más, un trabajo magnífico, además, otra más, un trabajo magnífico de bajorrelieves y de estatuaria interna, el mismo edificio de Lagos, de Alberto Lagos, sí. Después lo voy a nombrar también. Alberto Lagos, que también va a trabajar para la contraparte, para los bajorrelieves del Automóvil Club. Una más. Y el Automóvil Club, otro edificio muy similar al de YPF, también, pero con todo un urbanismo que tiene reglas académicas, más allá de la modernidad final de la imagen, ¿no? Acá están medio tapados los dos bajorrelieves sobre el Libertador, son obra de Lagos, ambos revestidos en travertino, ¿no? Otra vez la idea de materiales nobles para fines nobles. La representación del Estado no puede tener ladrillo a la vista, ni en esta época. Tiene que ser mármol, tiene que ser piedra, tiene que ser granito. Tiene que mostrar la solidez de un Estado que nos gobierna a todos. Una más. Y las estaciones, la de Mar del Plata, preciosa, con esta especie de logia, donde también esta especie de... ¿No vas a decir que Antonio Vilar era platense? Ahora. Más famoso de La Plata. No me acordaba que era platense. Antonio Vilar, ingeniero Antonio Vilar, pero con rango arquitectónico en su visión, platense. Antonio Vilar. Los dos, él y su hermano, que era otro genio. Y Carlos Vilar. Su hermano trabajó más en la esfera privada, ¿no? Arquitectura racionalista. Tampoco voy a abundar porque todo esto, acá Sergio los va a dejar, ¿cómo se llama?, completamente satisfechos con la visión. Bueno, en las ciudades más grandes la imagen era más moderna, aunque acá esta especie de logia porticada también refiere a todo lo que estuvimos viendo, a esa idea modernizada. Tiene que asomar Benito Mussolini y saludar. Dejémoslo allá, el Duce, dejémoslo allá. Si se asomara de ahí, Sí. sería perfecto. Acordate que los que se asomaban acá en el balcón y saludaban, no quiero hacer ningún símil, eran otros. No, pero esto fue antes, una década. Esto fue una década antes. Bueno, el de Punta Lara, este no sé si existe. No existe. Sí existe. Bueno, otra más. Qué pena, no era de las más lindas. Y en las ciudades importantes, por ejemplo, en Rosario, en Córdoba, la sede de Córdoba, la de Rosario, estaba el racionalismo. Él va a tener un arquitecto alemán que va a trabajar mucho, un arquitecto de la escuela alemana muy fuerte. ¿Te acordás, Sergio, el nombre? Igual no le creo a Ramón su teoría, pero bueno. ¿A Ramón lo dijo? Ludevi es un arquitecto alemán que vino a la Argentina y trabajó en el estudio y encontraron, dibujaba para Vilar
y encontraron que el muñequito de Laca, ese que vimos, famoso, está filmado, el dibujo y todo está filmado por él. Siempre se lo atribuyó a Vilar. Pero todo estudio tiene dibujantes que trabajan, porque haya un dibujo no lo vas a atribuir solamente de la autoría. Y bueno, y Ramón a partir de eso dice que prácticamente Vilar no diseñó nada, que lo hizo todo Luderi. Cuando ves la obra de Luderi sin Vilar... Sí, no además Ramón, acordémonos de que no hay una autoridad más grande en el país sobre la arquitectura. Pero, siempre que pueda denigrar el racionalismo lo va a hacer. En cambio, en el barroco yo me inclino de rodillas ante Ramón Gutiérrez, y sobre todo en el periodo del... Porque también odia, fíjate que odia, en la colonia española, a los Austrias los quiere, la parte barroca. Él odia a todos los roles de la arquitectura. A los Borbones, la tradición es francesa. Exactamente, a los Habsburgo los quiere, el Madrid de los Austrias le gusta a él. A esos franceses metidos, centralizados y petimetres que vos detestás también, no los quiere nada. Pero en fin, a cada cual lo suyo, pero de la modernidad no es una cuerda que él toque, digámoslo finamente. Otra más. Y fíjate que este hombre tiene la habilidad de que en todos otros lugares del país, donde esa arquitectura sería anómala, no grandes ciudades como Córdoba, como Rosario, como Buenos Aires, como Bahía Blanca, él utiliza toda la estética pintoresquista californiana. Paredes blancas, techo de teja a la española, esta preciosidad es de Oberá, no sé, en su momento la queríamos salvar, no sé si sigue en pie. ¿De quién son? ¿Posteriores a él? Es un equipo grande. Un equipo. Eso ya no es diseño de Vilar. Algunas de las pintoresquistas sí. Pero la de Catamarca, las chicas, Roja, esas sí, pero estas son un poquito posteriores y fíjate que no coincide con el estilo de Vilar. Una más, pero bueno, coexisten estas dos maneras, la racionalista y la pintoresquista, como corresponde a un país donde en última instancia todas son ajenas a su tradición directa, ¿no? Otra más. Bueno, y en los laboratorios de Florencio Varela, una obra magna acá en la provincia de Buenos Aires, hoy día Universidad Jauretche, y no sé si no hay también una función municipal allí. Por suerte lo han respetado bastante. Sí. Una obra maestra. Además, esto habla de lo que era YPF, ¿no? Porque una cosa es explorar y otra cosa es tener laboratorios, además, donde trabajan a un nivel internacional en el avance de todo lo que es la técnica petrolífera. Bueno, todo eso fue... La curva buscando la mejor. Los arquitectos de la María Prince, Olivera y otros. Laboratorio de Investigaciones de YPF. Otra más. Sí, ellos hicieron toda la obra moderna de YPF. Acá se ven otros detalles. Una más. Bueno, el turismo que trae como consecuencia directa o indirecta. Acá vemos el Centro Cívico de Bariloche, con sus edificios, con toda esa arquitectura tan apropiada para la montaña, con débitos tiroleses, si quieren, suizos, etcétera, etcétera, pero con piedra del lugar, con una estatua que está muy bien colocada ahí. Cuando llegó la discusión a la Comisión de Monumentos de retirar roca, hay cosas que no puedo entender. Y también siempre he tenido esta opinión más allá de mi ideología contemporánea. Sin roca, porque también es parte de la estupidez, ¿no? La cosa crítica. Sin roca, la Patagonia no sería un país mapuche independiente, sería chilena. Nuestro país acabaría en el río Colorado. En ese momento gobernaba la reina Victoria, Theodore Roosevelt y el zar de Rusia. ¿Quién en ese momento de fines del siglo XIX iba a estar pensando en... Sin roca es en un sentido nuestro Luis XIV, en el sentido que las fronteras, no sé si definitivas con este desarme que están haciendo el país, hasta hoy las fronteras del país son las que le dio Roca, no solo en la Patagonia, sino las que le dio en Chaco, Formosa. Ese es el país. Y digo Luis XIV porque Luis XIV dio las fronteras que Francia tiene hoy. Lo de Napoleón fue un delirio, pensaba que iba a gobernar desde Lisboa a Moscú, no, te jodiste. Francia es la Francia de Luis XIV, las fronteras eran lógicas, posibles, geográficas. Acá esto te lo marcaba la cordillera, lo marcaba la tradición, lo marcaba parte de lo que fue el país en el virreinato del Río de la Plata. Entonces Roca, señor mío, está ahí. Una cosa que me impresionó en la última visita que hice a Roma fue
en la ópera de Roma. La ópera es una sala del 18, pero todo el pórtico es una entrada fascista. Pero arriba, no se iba a quedar en la sala, está el escudo de Italia, dice Vittorio Emanuele Re, Mussolini Duce. Nadie retiró ningún cartel en Italia después de la guerra, pese a la democracia cristiana, que era más blanda, y a la idea del comunismo, de ninguna de las obras de Mussolini. Eso es importante en un país donde se bombardeó una plaza de Mayo como el nuestro y donde se prohibió por ley el nombre de Perón y Evita. Es decir, por eso esto me viene a la cabeza con Roca. Querer borrar la historia en forma tan torpe. Querer señalar que Roca pudo haber tenido acto de genocidio, pon un cartel frente al ministerio, frente al monumento, pero no saques el monumento. Por otra parte, el que hay en Buenos Aires es uno de los mejores monumentos que tiene la ciudad, del escultor uruguayo Zorrilla de San Martín. Así que mejor. El monumento a Luis XIV sigue en la Plaza de Victoire, lo habrán sacado en la Revolución. Después, dejémonos de joder. Este nos dio la frontera que tenemos hoy. Bueno, los países centrales saben muy bien cómo hacer eso, ¿no? Me dijeron que en la parte de Berlín que estuvo bajo la cortina dejaron todos los monumentos soviéticos y están protegidos. Alemania Oriental, decís vos. Bueno, ¿ves? RDA, no la llamaban, República Democrática Alemana. La gorda, ahora no se debe decir eso, la ex primera ministra, la Merkel, fue educada y con ella no hubiera habido... ruso con Putin. Claro, no hubiera habido este escándalo, este imbécil. No quiero meterme en la guerra de Ucrania porque no vamos a terminar. Yo reverencio a países del tamaño de Rusia. Sin ninguna distinción la pueden gobernar Pedro el Grande, Catalina la Grande, Stalin o Putin. Esos países no tienen una democracia liberal. No, porque si no, no gobernas un país que arranca en Europa y termina en la costa del Pacífico. Tuvieron la experiencia de Yeltsin. Digamos, cuando enumeraste los países que se autodestruían, bueno, sí. Yeltsin fue un proceso, un intento de hacer eso. Sí. Y no olvidemos lo que dicho poco antes de morir, porque llegó a la guerra de Ucrania, Kissinger, que es más a la derecha que eso no había. Cuando dijo, no, yo no estoy en contra, este hombre está haciendo lo mismo que hizo Kennedy cuando nos pusieron los misiles en Cuba. Obviamente, pues lo que se llamaba el espacio vital, no quiero usar el nombre porque era un espacio que usaba el nazismo. El espacio vital, el defender tus fronteras, que si alguien te viene ya a tocarte el culo porque está ahí encima, te lo tenés que sacar de encima, y más la primera potencia atómica del mundo. Pero dejemos ahí en pasar. La teoría del Heartland norte inglesa, el corazón del mundo es Rusia. Claro, para ellos. Hay que llegar ahí. Y Europa es una península de Asia. Pero dale, vamos, que yo sé que está bueno. Sí, perdón, sigamos. Bueno, esta plaza, que no es de Bustillo, como muchas veces le atribuyen, de Bustillo es la catedral, que es obra del arquitecto de Estrada, Ernesto de Estrada, es el centro. Hay 3 ciudades que mencionaba así al pasar. Las 3 frente a espejos de agua. Sin este centro, Bariloche sería una ciudad con un bric-a-brac de casas tirolesas y de unas basofias hechas por... Este centro le dio entidad urbana y abre al lago Nahuel Huapi, esa belleza. Lo mismo va a pasar en Mar del Plata, con el conjunto del casino y el hotel provincial y los 2 lobos que lo enmarcan, que abre el Atlántico. Lo mismo va a pasar con el Monumento a la Bandera, con el cual cierra Rosario frente al Paraná. A un lago precioso del sur, al Océano Atlántico Sur y al Paraná, a la madre de nuestros ríos. Una más. Bueno, acá se ven fotos más recientes, el edificio municipal, un edificio Bariloche bajo la nieve, otra más. Y esta maravilla está así de Bustillo, el conjunto del Hotel Yao Yao del 38, se incendia, se reconstruye rápidamente, con todo este trabajo de techumbres, Bustillo para era un mejor arquitecto, mejor un paisajista y un urbanista que un arquitecto. La forma de colocar esto con esta lectura de los Andes atrás es magistral. En ese lugar único, sigue siendo uno de los hoteles más importantes del mundo, ¿no? 38, otra más. Y acá, ya en la provincia de Buenos Aires, todo el trabajo
obra de la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires. No voy a avanzar mucho porque Fermín Lavacchi da una clase íntegra sobre arquitectura de Estado de la provincia, pero sí señalarla. Toda esta obra maravillosa. Fíjense las barrancas de acá de San Martín, no hay ninguna de las porquerías que ya tapan la vista, un trabajo de un nivel urbanístico y de un nivel cívico fundamental en Mar del Plata. Toda la parte del complejo turístico de Playa Grande, obra del 36 al 38, otra. Lo mismo acá, el Ocean, toda la parte esta de Mar del Plata. Todo este proyecto, a partir de la Ruta 2, y lo mismo que el edificio municipal, que acá no lo muestro, pero que es obra de Bustillo, es producto de este ejercicio de desarrollo del turismo, en este caso especial en la provincia. Otra. Acá está el conjunto, una foto histórica. Piensen la torre inmunda de la Bristol que está acá, que previa desocupación, porque la vida humana siempre vale, habría que volarla con trotil. Estaba prohibido en este código, en este momento. Hay otras 80. Sí, claro, por eso ya... Pero había una línea de edificación, por ejemplo, el Hermitage que está enfrente no podía sobrepasar las mansardas. Eso le daba un orden a la ciudad. Bueno. Un pie el Hotel Bristol allá atrás. Ah, sí. Otra más. Bueno, obra maravillosa de Fioravanti, uno de los grandes escultores del periodo. Lo va a levantar mucho a Fioravanti, tanto Marcelo de Alvear como después Justo. Será como un escultor del poder, ¿no? Digamos que Bustillo tenía bien colocados a todos sus hermanos en cargo. Sí. No se mueve aquí un... No se, te decía no se mueve aquí un ladrillo. Era el director de obras públicas de la provincia y le encarga. Y el otro, el director de Parques Nacionales. Le encarga el Yao Yao. El Yao Yao y el Hotel Cataratas Antiguo. No se mueve aquí un ladrillo sin que lo diga Bustilio. Y aquello que Fresco propone lo construye Salamone. Otra más. Bueno, y todos los edificios del Estado que no estaban hechos por la generación del 80, los que faltaban. Bueno, este es inenarrable, el Ministerio de Guerra, porque fíjense, acá hay esta franja es racionalista. Acá tenemos mansardas a la francesa, en un lugar que no nieva, y acá tenemos un pórtico neoclásico. Lo dejamos ahí, es nuestro ministerio. Acá se asoma en la esquina de Plaza de Mayo el de Economía, y acá al lado está el actual AFIP, el antiguo Banco Hipotecario, acá está Nacional, y esta sí, una obra magna de Bustillo, el Banco de la Nación Argentina. Otra. Esa fecha la tienes de corregir. ¿Cuál? A ver, volvamos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Volvé. Porque eso se terminó en la época de Perón, hay un montón es verdad. Y le estamos robando eso al general. En el 45 todavía estaba, para terminarse le faltaban años. Y al general no hay que robarle nada, sobre todo que tenía... Ahí lo quisiste sacar de mi parece. No. No es muy agraciado como edificio. No, porque no lo saqué tampoco de la Facultad de Ingeniería y de Derecho que terminó con él. Otra más. Bueno, esta es una obra posterior al Cábanas de Sánchez Lagos y La Torre. Si esta gente de ecléctica que me digan que no. Estamos hablando... Bueno, acá ven de vuelta otra vez la vuelta del clasicismo al Banco de la Provincia, la sede en Buenos Aires del Banco de la Provincia. Un esplendor de travertino, bronce y mármoles preciosos que hoy día, ¿qué diría? Dolomita. ¿Qué día mira y ven cómo gastan en el Estado? ¿Qué diría de esto? Bueno, los interiores, otra más. Y la serie... Un trabajo importante de todos estos años son los elevadores terminales de granos. Este es el de Puerto Nuevo, que se va a ampliar en la época de Perón, pero que es de todo este periodo. El de Villa Constitución, el de Santa Fe, el de Quequén. Todos esos elevadores, claro, en un país cerealero eran fundamentales, parte del desarrollo que se le va a dar. Otra más. La vivienda social. En este momento la Casa Colectiva América, del conjunto de Casas Baratas. Esta es una obra del arquitecto Pirovano, un arquitecto importante. Esto está en la Avenida San Juan, en San Telmo, uno de los conjuntos urbanos interesantes de aquella época. Hay otros en La Boca también. Otra más. Eso es un mérito, perdón, de los socialistas, porque ese es el plan de Casas Baratas. El plan de Casas Baratas. Por los diputados socialistas.
Y Cafferata, Nada que ver con los conservadores, perdón, ¿no? Con los conservadores. pero los conservadores lo siguieron construyendo. No era gente que destruía lo que otro había empezado. Eso es otra cosa, la continuidad, que es otra cosa de civilidad. Claro que sí, la ley Cafferata, 1915, un ultracatólico era este. Pero los primeros radicales lo siguieron. Y este plan de imagen de lo que se llamaba en Alemania, Austria, el Siedlungen, planta baja y 2 pisos, es un conjunto tempranísimo del 37 del barrio Gobernador Cano. Así que vamos a ver por qué en Mendoza. Mira, ahí está. Uno de los primeros barrios, el 37, otro gobierno, un gobierno Ganso, lo que se llama el partido Ganso de Mendoza, demócrata, ¿no? Otra más. Conjuntos de desarrollo de tecnologías como el hormigón y el ladrillo de vidrio, en este caso el ingeniero del Pini. Víctor Sulcic y Raúl Besser venían de uno de esos países nuevos que ahora pero forman parte de no me acuerdo si Eslovenia, croata, así, esloveno. Bueno, estaban ahí en los Balcanes antes que estallaran por el aire. Bueno, estos no tenían títulos y se asociaron con Del Pini y juntos los tres hicieron la Bombonera. El estadio de Boca Juniors y el de River son de esta época, de los 30. Otra más. Acá se ve el interior, trabajo estupendo. Hoy día muy distorsionado por la intervención de Solsona. ¿Sí? Eso es poco, arruinado. Arruinado, sí, tenés razón. No, este trabajo excepcional, un trabajo de alarde estructural y de alarde técnico, ¿no? Otra más. Hay que ver la película de Pino Solana para ver cómo era filmada la última. El Hospital Militar Central, no en vano un general de la Nación, un edificio de rotunda racionalidad alemana. Este también, Perón le agrega después un ala, pero es una obra del periodo de Justo, 36-39, justo bajo su presidencia. De la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra, ¿no? Otra más. El hospital hoy día Churruca, pero que empezó siendo un hospital privado, ¿no? Sergio. Es una donación. Una donación. Viene Antonio y Carlos Vilar, acá los 2 hermanos Vilar, más Martín Noel, el neocolonial, que habrá hecho poco, y Manuel Escasani, Pedro Fernández Aralegui, el Hospital Policial Churruca, 38 al 42. Aralegui, Ingeniero. Otra más, Parque de los Patricios. Y 2 hospitales, que estos los quiero señalar, porque esta otra cosa no me quiero sacar el gusto. El Hospital Fernández, cuando aparece el ladrillo visto mezclado con la mampostería blanca, estamos ya acercándonos a los 40. No es del primer racionalismo, pero tampoco voy a entrar en esto porque Sergio esto lo desmenuza bien. Pero este hospital estupendo en Barrio Norte, 39-42, mírenlo bien, otra, y con el mismo rango, el Hospital Cosme Argerich en La Boca. Otra vez miren este propilio de entrada, ¿no? Rivadavia nos separaba. Al norte la gente bien y al sur las ratas que vivan como pueden. Bajo un régimen conservador se le daba lo mismo al norte que al sur. Vean esa conducta con Macri. Ni hablemos, ¿no? Que prometió 5 kilómetros de subte por año y no hizo un carajo. Lo que hizo son bicisendas que son más baratas, porque uno pinta en el piso, se lleva por delante esas porquerías que ponen, porque no puedes pasar, porque hay un auto mal estacionado. Dios lo confunda, Dios lo confunda. Bueno, y la gente de La Boca, un barrio obrero, por entonces socialista, recibe un hospital del mismo rango que el barrio norte. Y estas cosas hay que destacarlas. Esto lo hace esta gente, como Agustín P. Justo, como Ortiz. Hay que ser muy necio para no reconocer eso. Bueno, por eso yo pongo bajo un paraguas lo del Pacto Roca-Ranciman. Que además si uno lo... Hay que estudiarlo bien. Porque sí, hay que estudiarlo bien porque tiene muchas... El 70% de las exportaciones de carne en Argentina eran ahí. Y si no, íbamos a parar en ese momento... Íbamos a parar a la mierda, por eso. Íbamos a parar a la mierda. Don Lisandro de la Torre, por eso nos llevó a presidente, porque era un hombre purísimo, pero bueno. En cambio, este zorrino que todo lo veía, sí. Bueno, en fin, cada vez crece más mi admiración. Otra más. Facultad de Derecho. Esta sí que es un neoclasicismo tan tardío, un tardo, 38-44. También termina después, pero también termina. No es que lo quiero ocultar, pero... No, acá hay 2 fake news históricas. Una que la hizo Bustillo, que no
¿no? No lo hizo La Bustillo. Perón, que no. Perón la terminó. Y la inauguró y la usó en la... Esta no, la hizo, no sé, ¿no era un ingeniero Ochoa? Vinen, Ochoa, Vinen, y Ochoa, y sí. otro no me acuerdo. Me acuerdo de memoria. Bueno. Ochoa hizo muchas iglesias en la provincia, hizo la iglesia de Ayacucho, la catedral de Azul. Bueno, en la zona centro hizo varias de las catedrales más y fue un ingeniero muy Ochoa. muy No, y muy buena mano. Estas columnas hay que manejarlas, ¿viste? No cualquiera hace esto. Pero neoclásico tardísimo, otra más. Y al mismo tiempo, miren lo que hace para la educación, el complejo, lo que se llamó el complejo médico, la Facultad de Ciencias Médicas, que era en realidad la de Medicina, la de Odontología y la Farmacia y Bioquímica, con esta forma decoizante más norteamericana, pero miren acá, esto es un propilio. Eso es permanente, ¿eh? La referencia atrás. Bueno, esto es otra obra. Las dos facultades de las dos carreras tradicionales del país, Medicina y Derecho, están hechas por esta gente. Otra más. La educación. Este conjunto de escuelas, la escuela Sarmiento en Córdoba, es un conjunto de 5 o 6 escuelas. Una estupenda, con una esquina que recuerda algo de la obra de Erich Mendelssohn en Alemania, etc. Adentro yo creo que es, junto con la Casa Curuchet, la gran rampa que tiene esta escuela, tiene una rampa a la Corbusieraná, como no he visto casi ningún edificio. Y los años 39 y 41, acá gobernaban, él tuvo una serie de gobernadores de primera, que vamos a ver las imágenes, otra más. Y la apuesta a la cultura. El actual Museo Nacional de Bellas Artes, hecho sobre el antiguo edificio de Obras Sanitarias, es una obra del 33 al 34. Fíjense los espacios, no tenía el primer piso, con lo cual toda esta forma de iluminar, indirecta, etcétera, maravillosas, eso se perdió. Otra más. Se puede ver acá, miren los salones del Museo de Bellas Artes. Tiene una limpidez, una belleza de luz. Alejandro Bustillo, Otra más. Este otro museo, otro propilio, todo mampostería, pero el propilio revestido en travertino. El Museo de Bellas Artes del Municipal Juan Castañino en Rosario, en el Parque Independencia, de Hernández Larguía y Newton. Otro hecho en esta época, otra más. Otro museo, acá también con carácter monumentalista, el histórico Julio Márquez, histórico provincial, pero está en Rosario. Otra obra, en este caso de Ángel Guido, del neocolonialista y luego un arquitecto que va a trabajar para el peronismo también, y autor de los planes reguladores del 38 de Salta y de Tucumán. La estatuaria es de Troiano Troiani. Sí. No es muy buena, acá no se inspiró. América India, pero miren, la América Historia Patria. No aguantan una foto de cerca. No, y además otra cosa. América, otra vez, América India con estatuaria completamente de neorromana. Pero bueno, pero tiene un buen lejos. Bueno, el italiano. Otra más. Este que ven acá es el presidente Agustín P. Justo. Este que ven acá es el gran escultor Alberto Lagos. Y este que ven acá es el pintor Enrique de Larrañaga. Él entregaba los premios de pintura personalmente, el gran premio de honor presidente de la Nación, a los artistas que lo ganaban. Estamos en el año 36. Él donó el primer Petoruti al Museo de la Plata. El lápiz del maestro fue una donación personal de él. Un hombre que tenía una imbricación muy fuerte con el arte. Justo lo donó. ¿Cómo? Justo lo donó, esa obra. Otra más. ¿Qué? Sí, tipo un festejo del... El festejo... Era parecido a Bustillo, el padre Coco, ¿eh? Yo pensé que era Bustillo. No, era don Enrique de Larrañaga y Lagos. Lagos, el abuelo del gato Dumas, del cocinero, famoso. Otra más. Bueno, otro de los temas que no se puede soslayar acá en el tema de cultura es que como influencia también vamos a competir con Hollywood. Había 2 países en América Latina, solo 2, porque toda la escuela brasileña de cine es muy posterior, digamos,
la escuela posterior, el Cinema Novo, pero la escuela mexicana y la escuela argentina, la producción, toda esta producción está hecha exactamente, elegimos afiches únicamente de los años, el más viejo es el 45, de los años de Besos Brujos, todas las grandes actrices, en los martes orquídeas, esta es Zully Moreno, Mirta Legrand, Nuri Moncé, y la tercera, ¿quién es? Silvana Roth, fotografiadas de la época de los martes orquídeas. Año 33, año 37, año 39, así siguiendo. La Guerra Gaucha, la gran obra de Lucas de Mare. Bueno, todo este cine y mucho más allá del cine de divertimento, el cine de intención social, que se va a continuar en el primer peronismo, pero de algún modo es una época... No la de los 70. Ah, bueno, sí, me parecía una argentinos asociados. Me parecía una idea inapropiada, artistas argentinos asociados. Sí. Otra más. La fotografía. Acá está Grete Stern, acá está Coppola y algunas fotos de ella. Grete Stern, en la época que dirigí el Fernández Blanco, tuve la suerte de poder organizar una muestra sobre ella casi al final de mi gestión, donde se mostró todo su relevamiento antropológico maravilloso de indígenas del norte argentino y de sectores también chaqueños, ¿no? Además hicieron hacer por Vladimiro Acosta o las casas racionalistas más preciosas. Donde se presentó el grupo Madí, el arte argentino. La de Ramos Mejía, ¿no? Mejía, que ahí está. Habría que salvarla, eso la provincia. Amigos de Vladimiro Acosta, bueno, gente de izquierda. Toda la gente inteligente de este país, hasta antes de 1945, era de izquierda. Después también, pero ya estaba. Eso hay que reconocerlo. Otra más. Bueno, acá están los... Manuel Fresco, don Manuel Fresco. No voy a extenderme sobre Manuel Fresco porque va a hablar con mucha más autoridad que yo, Fermín Lavacchi, gobernador de Buenos Aires. Decir que era un hombre de centro derecho es decir poco, pero un hombre que dejó uno de los grandes gobernadores que tuvo esta provincia, eso hay que decirlo. El plan de escuelas de él, excepcional. Excepcional, y muchas otras obras. La obra de Salamón entera, que le había pasado nada más que las imágenes, la obra de Salamón entera, que hay una charla que también está preparando acá, querido amigo, Sergio López Martínez, es una obra que amerita. Siempre digo que si no hubiera nacido en la Argentina, estaríamos vomitando de ver la obra de él si hubiera sido francés, norteamericano o inglés. Pero bueno, esa obra la hizo exactamente en los 4 años de Salamone. Salamone, digamos, todo tenía un retrato del duce dedicado en su despacho. Pero bueno, en esa época, en la Argentina... Fresco. En esa época, digamos, había esa situación. Amadeo Sabatini, el gran... decirlo de alguna manera, como siempre. Amadeo Sabatini, el gran gobernador radical de Córdoba, al cual se debe todo ese plan de escuelas y de hospitales muy bueno. Iriondo, el plan de escuelas más fascinante de la Argentina. Don Manuel de Iriondo, el gobernador de Santa Fe. El plan ese se lo hace Sánchez Lagos y de la Torre. No se construye el plan de eso. ¿Ah, no? Lo hacen arquitectos santafesinos del Ministerio de los equipos técnicos. Pero ¿y el plan? No. Ese plan nunca se... Ah, bueno, mira, yo lo he dado por hecho. Y Guillermo Cano, el ingeniero Cano, que es el mendocino que va a trabajar con los arquitectos más célebres de Mendoza, racionalista de ese momento, que es el barrio ese que vimos obrero tempranísimo, se le debe ver. Con este elenco, y falta un chisme de ese barrio de los Lunes, me encontré ahora investigando el peronismo. Lo primero que hizo el peronismo en Mendoza cuando llega al poder es echar a todos los que salían. Dicen que las viviendas de un barrio obrero se las habían repartido los conservadores, los gansos, sí, de los familiares de ellos. Entonces, lo primero que hace el peronismo cuando llega es echarlos a todos, entre ellos muchos familiares de los canas.
Hizo Bueno. lo primero que hace el peronismo en Mendoza con el barrio Cano. Falta un quinto acá, que es el intendente de Buenos Aires de Bedie Mitre. Todo lo que vimos de Buenos Aires, de Bedie Mitre, fue una figura central. Y falta también sumar al que fue el ministro de Obras Públicas de Juste y de Ortiz, que fue Manuel Alvarado, que fue una gestión brillante. Otra más. Otra más. Bueno, acá está Fresco, que es una mezcla de Perón y Gardel con el pelo engominado. Dejémoslo porque de esto se va a ocupar, si no se alarga mucho. Otra más. Y acá está Salamone con su obra Nada más que imágenes, porque de esto hay una clase de Sergio, pasémosla. Los municipios de Pringles, de Rauch, de La Prida. Otra. El diseño de toda la luminaria del mobiliario de los consejos deliberantes. Un trabajo excepcional de este hombre, excepcional, y que hace en 4 años. Otra. Y los mataderos, el de Guaminí. Esa que decía Picasso, vos si me contás, ¿Cuál? vos decís que sí, 4 años, pero no, todo lo que antes había. Claro. Hay una frase que dice Picasso. No, y otra cosa que decía Picasso, yo no busco, encuentro. Bien interesante, ¿no? Otra más. Y bueno, esto que es ya una idea, ¿viste? Ya no caben. Había que tener el trabajo de él, tanto de arquitectura como el aporte escultórico, es inescindible, imposible de separar. La Prida Saldungaray, otra más. Y bueno, y esto que es una ópera de Wagner, falta que entren las Valquirias. Y el Ángel de la Muerte, es muy inquietante esta obra. No te tranquiliza el espíritu para saber que vas a ir a parar ahí. Pero bueno, la idea de los fuegos, bueno, maravilloso. Pero dejo de lado porque ya, otra más. Y con esto estamos en las imágenes finales. Bueno, esta vuelta al orden, que los franceses la tienen como corriente, la conocen como rappel à l'ordre, llamada al orden, vuelta al orden, rappel es más bien llamada, rappel. Esta vuelta al orden que vimos antes en Picasso se dio en todos los escultores importantes de esta época. Una versión anticubista. Anticubista. Bueno, y todas estas son obras de Fioravanti, acá está el maestro Fioravanti. El monumento a Roosevelt, que poca gente sabe que es de Fioravanti, que está atrás de la embajada norteamericana. Fantástico. Bueno, los lobos. Acá está siempre me pareció que parece un faraón egipto, todo hierático, en Avellaneda, que está con la manito. Esta cosa bien decó, ¿viste? Azurbanipal. Azurbanipal, sí, por los rulos que tenía, sí, Azurbanipal. Otras más. Bueno, acá está el monumento, maravilloso. Fíjate, esto puede ser un faraón. Primero, maravilloso el basamento de un poquito disminuido, Bella. Yo creo que mucho no lo quería. Lo dejó como jibarizado, ¿no? Pero tiene uno de los monumentos más lindos de Buenos Aires. Tiene el bajorrelieve, tiene esta figura completamente hierática, lo mismo que la figura que vos siempre criticabas, lo de la figura de Troiani del Ministerio de Obras Públicas, que está con la mano así. El pelotudo de este país no tiene fin, de nuestro querido país. Cuando dicen que está buscando la coima, y se lo enseñaron hace poco a Milei, y Milei ahora está utilizando ese dato, una nota de La Nación. Así, que es la mano del coimero. De Pampita, Sí, bueno, el marido de Pampita ya sabemos que en lugar de cerebro tiene una berenjena. Ya lo llaman el Pampito, ¿viste? Ella es. Eso queda grabado. ¿Qué quede grabado? Que quede grabado. Ella es una etaira de las más altas de Grecia, al lado del pensamiento de ese mosquito del marido. Bueno, la manito así, bueno. Esos son rasgos geometrizantes de la cultura de Cole. Dios los confunda. Bueno, y uno de los maestros de él fue Drivier, un gran escultor francés, liviano también, pero importante en esta época. Esta gente estuvo en París toda. Nosotros tenemos una cultura de él, los que vayan al cementerio de la Recoleta, al fondo. ¿De Drivier? La de Ramón Falcón, es de Drivier, vos no la tenés. No la tengo. Para eso estás vos, para ilustrarme. No sabés, está al fondo de todo, sobre, ¿cómo se llama la calle que baja hacia de atrás? No, Uriburu. La
quedar el elefante, la ballena de Clorindo Testa. Ah, ¿La avenida Pueyrredón, decís? no, pues no está a un Avenida costado. Pueyrredón, pero Pueyrredón está... No, donde están todos los boliches. Bueno, si vas caminando por afuera vas a ver un culo asomando, es la estatua. Esa estatua de ese Febo de Drivier. Eso es, Ah, mira, es buena, es buena. es un homenaje a Ramón Falcón, que fue asesinado en ese atentado. Muy bien asesinado estuvo. Sí. Eso, ¿viste? Los que reprimen desde la policía, ese es un ejemplo que no ha vuelto a sido tomar por el país. Bueno, otra más. El otro monumento maravilloso de otro fuste es el de Roque Sáenz Peña, un presidente que se merece este monumento, ¿no? La ley de voto obligatorio, universal y secreto de Roque Sáenz Peña, en la esquina de Diagonal Norte y Florida. Otra más. Y con esto cerramos con el Monumento a la Bandera, donde se juntan los dos escultores más importantes de esta época, José Fioravanti y Alfredo Bigatti, más los dos arquitectos, Bustillo y Guido. Yo siempre pienso que en la parte arquitectónica, porque se ven dibujos de él en esquicios, esta especie de gran espina es de Guido, y los propilios dignos de la Alemania nazi que están atrás son de Bustillo, que están muy bien hechos, muy buenas. Y en cuanto a la escultura central, la Patria Abanderada, es una obra de Bigatti. Y luego hay tanto bronces como maravillosas estatuas en piedra, ¿no? Vos sabés que Fabio Benedetti, que dio una clase, estudió el índice de la biblioteca de Bustillo, casi las 3 cuartas partes eran libros alemanes. Y en esa época, y bueno, y lo mismo con la arquitectura. La arquitectura. Lo mostré, la revista moderna. Había dos revistas argentinas, digámoslo, bien, la revista Arquitectura y la revista Nuestra Arquitectura. Y las otras dos eran la Architecture d'aujourd'hui, por supuesto, acá en lo francés nunca va a faltar, y la Moderne Beauforme, en esta época. La Moderne Beauforme bien de esta época. Que ¿Sabés qué pasó con la Moderne Beauforme? Cuando llega el nazismo al poder en el 33, la arquitectura moderna es considerada comunista y degenerada, y la sacan de la revista. Y empiezan a hacer cabañas, alpinas, vas a ver, está la revista de la Asociación de Arquitectos. Del 33 en adelante desaparece la arquitectura moderna por completo, y lo que aparecen son chalet alpinos modernizados, y toda una cosa folclórica. Sí, pero previo al 33 incluso hubo tapas con obras argentinas, una que ya no existe. La casa que le hizo Previa a su hermano, que estaba ahí al lado del hospital militar, esa fue tapa de la Moderne Beauforme. Sí. La arquitectura de Judy fue la única tirada en español fuera de Francia, se hizo en Buenos Aires, varios años. Porque para nosotros Francia es lo más. ¿Qué querés? País de tilingos. El nuestro. ¿Otra más? A mí sí, también me gusta, sobre todo la cocina francesa. Bueno, la Patria Abanderada, y con esta Patria Abanderada que mira nuestro Paraná, que hoy día está siendo controlado por los norteamericanos, el control del transporte de Paraná. Disculpen que yo meta esto en una clase de historia sin debido, no, pero si no, reventaría. Y yo creo que el presidente del colegio, cuando me eligió, ya sabía a qué bestia metía en el zoológico. Pero es así. Ese río sagrado que ahora se llama hidrovía, que es para escupirle encima. ¿Cómo se llama el escritor chaqueño? Más o menos que escribe todo el tiempo putia. Mempo Giardinelli se revuelve. Un día esto va a morir de un ataque al corazón. Hidrovía, por el padre Paraná. Lo van a controlar. Claro. Exactamente. Bueno, eso lo va a controlar el gran país del norte. Y con estas palabras insubordinadas me despido de ustedes y les agradezco.